Abra su Biblia en Levítico capítulo 21, verso 1. Levítico capítulo 21, verso 1. Amén. ¿Lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3. Amén. 1, 2, 3. Y Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto de sus pueblos. Amén. Bien. Hay una palabra que se repite en este verso, ¿ya? Y es justamente el nombre de esta porción, ¿ya?, que estudiamos esta semana. Estudiamos desde Levítico capítulo 21 a Levítico capítulo 24. Amén. Y el nombre de esta porción es la palabra que se repite en este verso, ya que es dijo o hablar y diles. Es decir, en el verso 1 del capítulo 21 hay una palabra que se repite 3 veces, ¿ya?, que fue traducida como dijo, habla y diles. Y esa palabra es la palabra hebrea emor. Repita después de mí: emor. Bien, la palabra emor, ¿ya?, aparece, como yo les decía, 3 veces en este verso. Y nosotros ya entendemos que cuando hay una palabra que aparece 2 veces, ¿cierto?, entendemos que hay una doble mención. Y entendemos que eso es muy importante para el Señor, que usted y yo lo entendamos. Amén. Cuando hay palabras que se repiten en un verso, en un capítulo, eso quiere decir que hay algo en ese capítulo, en ese verso, que Dios quiere que usted esté muy atento. Hay algo muy importante de Dios para usted, ¿ya? Y este verso es extraordinario, hermano. Es sumamente hermoso este verso, porque la palabra no solamente aparece 2 veces, sino que 3 veces. Es decir, aquí en este capítulo, ¿ya?, hay algo demasiado importante, muy importante, de Dios para nosotros. El Señor dijo, esa palabra dijo es emor. Entonces el Señor emor a Moisés, ¿ya?, y que Moisés emor a los sacerdotes, ¿cierto? Y el Señor nuevamente dice emor, diles, ¿ya? Como yo le decía, un verso con triple mención, si pudiéramos decir algo. Y esa palabra, como usted bien lo ve en ese verso, se puede significar hablar, decir, diles, ¿ya? En pocas palabras, el Señor en este verso, si hay algo que quiere que usted aprenda, es a hablar. Dígale al que está a su lado: aprende a hablar. Amén. Mire, escúchenme. Hay otra palabra hebrea que también se usa para la palabra hablar, y es la palabra dabar. Amén. Dabar. Entonces, escuchen. Los sabios de la Torá, los sabios hebreos, discuten por qué hay 2 palabras, ¿ya? ¿Por qué hay 2 palabras para una misma traducción, para un mismo significado, ¿ya? Y el comentarista Rashi, que es uno de los comentaristas el más grande en un nivel pechá. ¿Qué significa nivel pechá? En un nivel literal. Esa es mi iglesia. ¿Ya? Entonces Rashi es el rabino más grande en un nivel pechá, ¿ya? Y Rashi dice lo siguiente. Mire, escúcheme bien, porque esto es muy profundo. Mire, Rashi dice que la palabra dabar significa hablar. Y dice que la palabra emor, aunque también significa hablar, Rashi dice que significa hablar suavemente. Diga al que está a su lado: aprende a hablar. Escuche, hablar bien, hablar suavemente, hablar. Rashi dice que esto es hablar sutilmente, hablar en el momento oportuno. Hablar con sutileza, hablar con tranquilidad, hablar con sensatez,
con templanza. Dígale que está a su lado ahora, habla con suavidad. Hermano, mire, escuche, esto es muy importante y es muy interesante. Hay veces que Dios habla, pero hay veces en que Dios nos habla con suavidad. Hay veces en que Dios da dar y hay veces en que Dios amor. Hay veces en que Dios te habla con sutileza, con cariño, con suavidad, con paciencia. Yo digo amén al tiro ahí. Yo soy culpable de todos los cargos. ¿Ya? Y cuando habla con suavidad, amor, es porque son cosas muy importantes para Dios. Es decir, las cosas importantes no se pueden llegar y decir. Dios nos está enseñando que las cosas importantes tienen que hablarse de una manera apropiada, con sutileza, con suavidad. Escuche, no es suficiente, ¿ya? No es suficiente con decir la verdad. La verdad se tiene que decir suavemente, de una forma correcta. Porque ¿sabe qué? Si no, nadie lo va a escuchar. Por eso muchas veces usted habla con verdad, pero aún así la gente no lo escucha. Porque no sabe transmitir esa verdad. Porque no sabe transmitir lo que usted quiere decir. Ahora dígale a su esposo o a su esposa, si tú tienes algo importante que decirme, dilo con suavidad. Escuche. Escuche bien. La verdad no nos habilita, ¿ya?, para hacer lo que queramos con ella. ¿Me está escuchando? La verdad se tiene que saber transmitir y enseñar de la manera que Dios dice que hay que hacerlo. Por eso, hermano, hay veces que la gente no nos va a escuchar hasta que hablemos con paciencia, con suavidad. Miren lo que dice el Proverbio 15, verso 1, no lo busque, dice, lo que dice Salomón, el hombre más sabio, dice, la palabra suave aplaca la ira. Aleluya. Le estoy dando un secreto, esposos. La palabra suave aplaca la ira. Amor aplaca la ira. ¿No? O sea, hermano, que no solo necesitamos hablar la verdad, sino que también necesitamos tener sabiduría y conocimiento para enseñarla. De lo contrario, nuestra palabra, nuestra verdad, no aplacará nada. Miren lo que dice Proverbios 29, verso 22. El hombre airado suscita rencillas. Fabrica rencillas, lo siguen las rencillas. Porque podemos tener la verdad, pero si la enseñamos de una mala forma, si usted se dirige a su esposa de una mala forma, yo le aseguro que la rencilla va a venir de inmediato. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice el Proverbio, estoy sabio hoy día, ¿eh? Proverbios 12, 18. Miren lo que dice Proverbios 12, 18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es la que sana. Aleluya. Ahora, ¿sabe por qué es tan importante para mí como pastor que usted entienda este principio? Amor, hablar suavemente. Porque quizás tu esposa no te está escuchando. Porque quizás padres, sus hijos, nuestros hijos,
no nos están escuchando. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos hablarles. Puede que nuestra casa no esté en paz porque no sabemos hablar. Puede que en nuestra casa se suscitan constantemente rencillas porque no sabemos hablar. Amor, habla con tranquilidad. Habla suavemente. El apóstol Pablo dice: padres, no exacerbáis a vuestros hijos. En palabras chilenas, no lo tengan a grito todo el día. No van a producir nada. Padres, no exacerbáis a vuestros hijos con palabras ásperas. No vamos a producir nada, hermano, si no hablamos como Dios quiere que hablemos. Y este es un mensaje también para la iglesia. Porque la iglesia quizás no ve efecto en las personas, quizás no llegamos a la gente, no porque lo que hablamos es mentira, sino porque no sabemos transmitirlo, sino porque no sabemos enseñarlo. Entonces nuestros hijos, hermano, nuestros hijos quizás no nos obedecen, no porque hay rebeldía en ellos, sino porque nosotros no sabemos tratarlos. Entonces nuestra esposa, nuestro esposo, ¿ya? No se ponen chúcaros porque sí, sino porque no sabemos tratar el matrimonio. No sabemos tratar a nuestro jefe. Amor nos enseña que no basta con solamente decir la verdad, sino que también hay que saber usar la verdad. ¿Quién se acuerda del profeta Natán? El profeta Natán, el Señor le reveló un terrible pecado del rey de Israel, del rey David. Hermano, un terrible pecado. Pero Natán, como un hombre sabio, ¿ya?, buscó el momento preciso, buscó el lugar correcto, habló con David y lo hizo con sutileza. Cuando él le hizo ver su pecado, ¿quién se acuerda de lo que usó Natán? Usó una parábola. Cuando Natán se fue a encontrar con el rey David y a decirle que su pecado era el adulterio, algo gravísimo, ¿ya?, Natán buscó la forma de que el rey David lo escuchara, de que el rey David lo recibiera, para así poder, como dice el proverbio, sanarlo. Sanarlo. Tus palabras, iglesia, pueden sanar a una persona, siempre y cuando sean bien utilizadas. Tus palabras pueden sanar tu matrimonio o romper tu matrimonio. Tus palabras pueden romper a tus hijos, herir el corazón de ellos o sanar su corazón. Amén. Dígale al que está a su lado: habla suavemente. Así que, esposas, les dejo el secreto. Hablen suavemente al gorila que tiene al lado. Si queremos llegar al corazón de esta nación, debemos saber enseñar la verdad. Miren lo que dice nuevamente Proverbios 25:15. La paciencia calma el enojo. Las palabras suaves rompen la resistencia y quebrantan hasta los huesos. Aleluya. Hay una resistencia en esta nación a la palabra de Dios. Hay una resistencia quizás en tu familia a la palabra de Dios. Y esa resistencia se va a romper y va a llegar hasta los huesos cuando tú enseñes bien la verdad, cuando tú hables bien la palabra de Dios. Por eso necesitamos ministros, como dijo el apóstol Pablo,
que enseñen bien la palabra de verdad. Y yo me hice la pregunta que quizá usted también se está haciendo. Pero pastor, Pablo dice en el libro de Tito que hay que reprender duramente para que la gente sea sana en la fe. Sí, cuando leemos la carta completa de Tito, nos damos cuenta que Pablo instituyó que a quienes se reprendieran duramente era a los que enseñaban otro evangelio, otro mensaje. Por eso es que vemos a Jesús tratando duramente ¿a quién? ¿A quién? A los que tenían otro mensaje, otro evangelio. Pero a Pedro le dijo: hombre de poca fe, y le tendió su mano y lo levantó. Entonces, hermano, hay que saber hablar de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que Dios quiere que usted provoque. Amén. 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 Hágalo, hermano. Su matrimonio va a ser bendecido. Sus hijos van a ser bendecidos. Su familia va a ser bendecida. No romperemos las resistencias que están en contra de la palabra de Dios hasta que aprendamos a hablar como Dios quiere que hablemos. ¿Sabe por qué? Porque lo que hablamos finalmente no es nuestra palabra, es su palabra. Por lo tanto, tenemos que hablar como Él lo habla. Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras suaves, dulces al alma y salud para la enfermedad. Amén. Ahora mire, ¿qué es lo tan importante que Moisés incluso tiene que tener mucho cuidado, ¿ya?, en hablar a los sacerdotes? ¿Qué es lo tan importante que Dios le dice a Moisés? Mira, Moisés, esta vez no vas a hablar igual que siempre. Esta vez a los sacerdotes les vas a hablar suavemente. ¿Qué es lo tan importante que Moisés tenía que decirle a los sacerdotes en Levítico capítulo 21? ¿Por qué el Señor quiere que Moisés ponga mucho cuidado en lo que Él les va a decir? ¿Sabe por qué? Porque los mandamientos que Moisés le va a entregar a los sacerdotes tienen que ver, escuche bien, con la permanencia del sacerdocio sirviendo en el tabernáculo. Escuche bien. Los mandamientos que en Levítico capítulo 21 el Señor le manda a Moisés a enseñarle a los sacerdotes tienen que ver con mandamientos que si no son observados, que si se rompen, los sacerdotes tendrán que ausentarse de su servicio en el tabernáculo. Y como Dios necesita un sacerdocio activo, sin pausas, Dios le dice a Moisés: habla tranquilamente con ellos. Porque en el tabernáculo no pueden haber pausas. Diga: mi sacerdocio debe ser activo. Dios quiere un sacerdocio activo, sin pausas. Y para eso Moisés les enseña los siguientes mandamientos a los sacerdotes. Escuche bien. Escuche bien, porque llegar a romper estos mandamientos, como yo le decía, iba a implicar que los sacerdotes tendrían que apartarse de sus labores. Escuche bien. Número 1. El mandamiento, el primer mandamiento que Moisés le da a los sacerdotes, sutilmente, suavemente, de mucha importancia, es que los sacerdotes no podrán asistir a ningún funeral. Escuchen. Los sacerdotes no podrían asistir a ningún funeral. Prácticamente, lo que Dios quiere es que sus sacerdotes sean inmunes al dolor, inmunes a ser gobernados por sus sentimientos, por sus emociones. ¿Cuántos saben la característica principal del Espíritu Santo?
espíritu de poder y dominio propio. En pocas palabras, no pueden asistir a los funerales ni siquiera de sus parientes. O sea, un sacerdote tiene que tener dominio sobre el dolor, dominio sobre la angustia, dominio sobre la tristeza, sobre la ira, dominio sobre sus emociones. Porque el día en que tus emociones te gobiernan, tu sacerdocio se va a ver pausado. El día en que tú caminas gobernado por tus emociones, tu sacerdocio sí o sí va a tener una pausa. Escuchen, los sacerdotes no podían asistir a los funerales, hermano. Ni siquiera, dice Levítico capítulo 21, que no deben vestirse de una manera ni hacerse un corte de pelo de una manera, ¿ya? Y ese corte de pelo en tiempos bíblicos significaba el duelo. ¿Sí? El Señor ni siquiera los dejaba manifestar, ¿ya? Manifestar su dolor interior. Entonces, hermano, usted tiene que dominar su corazón, sus emociones, sus sentimientos. Hay un concepto, una capacidad psicológica, ¿ya? Que la psicología, la ciencia de la psicología, lo llaman resiliencia. Resiliencia. Repita después de mí, resiliencia. Mire, en psicología, resiliencia es capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. La resiliencia se define como la capacidad de un ser humano para adaptarse positivamente a situaciones contrarias en sus emociones. O sea, la capacidad existe, hermano, según la ciencia. Y según la Escritura también. Dominio propio. Tenemos que tener la capacidad, hermano, de gobernar nuestra propia vida. Es que como iglesia queremos gobernar la nación, pero ni siquiera nos gobernamos a nosotros mismos. Queremos gobernar situaciones, gobernar, establecer, conquistar, pero si ni siquiera nos hemos conquistado a nosotros mismos. Necesitamos templanza, mansedumbre, paz, los frutos del Espíritu. Cuando usted camina por sentimiento, influenciado por sus emociones, usted muchas veces va a hacer cosas que después se va a arrepentir. Va a hacer cosas desde la ira, desde el dolor, desde la tristeza, desde la desilusión. Yo le he dicho a los matrimonios, cuando comience la discusión, mejor cállese. Porque va a decir cosas que realmente no quiere decirlas. Le va a decir cosas a su hijo que realmente no quiere decirlas. Le va a decir cosas a sus padres que realmente no venían de una razón lógica. No venían mucho menos de la palabra de Dios, sino que venían del dolor, de la herida. Los sacerdotes tenían como mandamiento literalmente no sentir dolor, dominar sus sentimientos y emociones, a fin de que por causa de ir al funeral, el funcionamiento del tabernáculo no tuviera pausas. De hecho, tocar un muerto en tiempos bíblicos producía impureza. Por lo tanto, de partida, si el sacerdote iba a un funeral o estaba en una casa donde había un funeral,
Literalmente él estaba teniendo contacto con la muerte. Y ese contacto con la muerte lo inhabilitaba mínimo 7 días sin entrar al tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que pausa tu sacerdocio? El asistir a los funerales, el ir y tocar la muerte. ¿Cómo es eso, pastor? El Talmud dice que los sacerdotes ni siquiera tenían facultad de ir al cementerio. Hermano, ¿sabe cuándo usted y yo vamos al cementerio? Cuando vamos a buscar lo que Dios ya había enterrado. ¿Sabe cuándo hay pausa en su sacerdocio? Cuando usted tiene contacto con lo muerto, con lo que ya mató hace 3 años. Somos especialistas en ir al pasado, en ir y sacar lo que ya estaba enterrado, en ir y tocar lo que ya estaba muerto. Eso va a pausar tu sacerdocio, hermano. Tenemos que dejar de que el pasado influya en nuestro presente, porque de nuestro presente depende ¿qué? Nuestro futuro. Si ya lo enterraste, déjalo allá. No podemos seguir teniendo contacto con lo muerto. Amén. Aleluya. Hay gente que a menudo está viajando al cementerio, viajando al pasado, a tocar lo que Dios ya enterró. Hay gente que constantemente está viajando al pasado, a tocar los pecados que ya enterró. Y eso está prohibido para el sacerdocio. Tener contacto con la muerte está prohibido para el sacerdocio. El segundo mandamiento que Moisés le da a los sacerdotes para que su sacerdocio no se vea pausado, escuche bien, es con que los sacerdotes tienen que tener sumo cuidado con quien se casan. ¿Cuántos leyeron eso? Escúchenme los solteros. Levanten la mano los solteros, quiero verlos, quiero conocerlos, que todos los conozcan. Escúcheme los solteros. Usted no se puede casar con cualquier persona. Digan amén los solteros, fuerte. Amén. Escuche. Los sacerdotes tenían prohibido vincularse con gente incorrecta. Y esto me lleva a mí y a usted a analizar los vínculos que hasta el día de hoy seguimos manteniendo. Pablo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si queremos un sacerdocio sin pausa en nuestra vida, tenemos que ver bien con quién nos estamos uniendo. ¿Con quién tenemos vínculo? ¿Con quién nos estamos vinculando? Si usted es empresario, usted no puede escoger cualquier socio para su negocio. Usted no puede vincularse a cualquier persona. Usted es un sacerdote y tiene que saber a quién se alianza. De hecho, hermano, el sumo sacerdote no podía casarse sino solamente con una virgen. Los sacerdotes podían casarse con viuda, pero el sumo sacerdote solamente con una virgen. Porque si tú quieres subir de nivel, escuche, si tú quieres subir de nivel, con más cuidado tienes que escoger tu vínculo. Con más cuidado tienes que ver bien a quién te unes. Usted, hermano, no puede sentar a su mesa a cualquier persona. Usted no le puede abrir las puertas de su casa a cualquier persona.
unirse a cualquier persona. Solo porque lo pasa bien. Solo porque, no sé, porque le gustan los churrascos. Correctos vínculos. Mientras mejor sea, mayor nivel vas a alcanzar. Amén. Yo ya se lo requete contraenseñar. Cuando Jesús sanó al paralítico, lo hizo por la fe de los que estaban con él. Ese paralítico no tenía fe, pero Jesús sacó la calculadora espiritual y dijo: ese tiene 20, ese tiene 30, ese tiene 80, bien, hago los 100, eres sano. ¿Sí? Vínculos correctos, vínculos perfectos. Entonces, hermano, si usted quiere un sacerdocio sin pausa, muchas veces vamos a tener que cortar con vínculos. Vamos a tener que cortar con personas. Vamos a tener que cortar con ideas, con proyectos, con sueños, que quizás no son correctos, no están en la voluntad de Dios. Escuche, usted tiene que aprender a juntarse. Mire, hasta los animales tienen este principio más claro que nosotros, hermano. Un león tiene manada de leones. Usted tiene que juntarse con los de su especie. Usted nunca va a ver un león en una manada de hienas. ¿Sabe por qué? Porque las hienas no comen lo mismo que come el león. Las hienas comen carroña. El león come carne fresca, le gusta la sangre. Y eso es lo que le hace bien a su genética. Cuando usted está con gente que no es de su especie, esas personas van a matar su genética. Júntese con gente que hable fe, con gente que hable pasión por el Señor, con gente que hable palabra de Dios. Júntese con gente de fe, no con gente que hable duda, incredulidad. Júntese con los de su especie, hermano. Vínculos. Vínculos. Por eso, hermano, cuando usted necesita donadores de sangre, no le ponen cualquier sangre, sino la sangre que le corresponde. Porque si le ponen una sangre que no corresponde a su genética, la situación empeora. Por eso es que las situaciones empeoran. Porque estamos vinculándonos con sangre que no son correctas. Estamos llenándonos de gente que no son las correctas. De ideas, de proyectos. Porque un yugo desigual, hermano, no solamente son personas, también son ideas. También son sueños, pensamientos. ¿Sabe por qué el Señor apartó a David de sus hermanos? Porque los hermanos de David eran igual que los hermanos de José. Escuchen. Dios, desde muy pequeño, apartó a David. Porque sus hermanos eran igual que los hermanos de José. Hasta lo persiguieron, hermano. Entonces, estos hermanos lo conocían a David, vivían con él, se reían con él, lo conocían,
Pero eso no acreditaba que eran personas que estaban dentro del plan de Dios con David. O sea, que una persona pase tiempo contigo, te conozca, se ría contigo, no quiere decir que sea un vínculo que está dentro de los planes de Dios. Discernimiento. El Señor le dice a su pueblo: vosotros distinguiréis. Reina Valera, distinguiréis entre lo santo y lo profano. Entre lo puro y lo profano. Discernimiento. Por último, vemos que el Señor pide que los sumos sacerdotes tienen que ser perfectos, sin ningún defecto. O sea, hermano, los sacerdotes, no el sumo sacerdote, porque recuerde que solamente el sumo sacerdote servía ¿dónde? En el lugar santísimo, en el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Pero los sacerdotes con defectos, ¿ya? Ellos sí podían servir en el templo, pero no en el lugar santísimo. Escuche, yo entiendo lo siguiente, que nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el sumo sacerdote de la iglesia? Jesús, Yeshua, según el libro de Hebreos, ¿cierto? Él es nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, Él es el perfecto. Y nosotros, le tengo una noticia, somos los imperfectos. Aunque usted no lo sabía, usted y yo tenemos defectos. Se lo estoy profetizando, hermano. Siento discernimiento ahora en mí. Usted tiene defectos. Yo también tengo defectos. Pero estamos sirviendo. Nuestro sumo sacerdote es el perfecto. Nuestra mirada tiene que estar ¿dónde? En el blanco perfecto. Y aunque nosotros tenemos defectos, esos defectos no nos pueden limitar a servir. Aleluya. Usted es un sacerdote con defecto, pero sirviendo. Sirviendo. Sí, hermano, los 12 apóstoles no eran dignos de toda admiración, ¿cierto? De hecho, cuando Jesús murió, no estuvo ni uno. Tenían defectos, pero tenían algo mucho mayor: su servicio. Dejaron todo por seguir al Maestro, porque Él era el perfecto. Y ellos, los imperfectos, pero sirviendo. Sirviendo a la gente, dando de comer, sirviendo al Maestro. Entonces, hermano, tenemos que tener claro que nosotros no somos los perfectos. Él es el perfecto. Y aunque luchamos con nuestros defectos, usted no puede limitar que sus defectos limiten su servicio. Porque, mire, le voy a entregar otra profecía. Se va a morir con defectos.
Aleluya. ¿Te gustó esa profecía, Miguel? Vino el Espíritu esa. ¿Ah? Es que, hermano, a veces, escuche bien, a veces nos gusta jugar a ser los buenos. Cuando Jesús dijo, no hay uno bueno, sino solo el Padre. El Padre. Así que libérese, iglesia. No, por favor, no me malentienda. No estoy diciendo que usted no tiene que tomar ciertas cartas sobre el asunto, sobre sus errores. Pero, hermano, usted se va a morir con defecto. Porque hay gente que espera, escuche bien, hay gente que espera, no, cuando esté con mejor lucas, voy a servir. Cuando me ascienda. Cuando venza esto. Cuando el matrimonio esté mejor. Cuando mis hijos obedezcan más. Amén. Luchamos con eso. Tratamos esas cosas. Pero, hermano, sirva al Señor. Sirva al Rey. Porque es Él en nosotros. Y no nosotros. Es Él en nosotros. Y no nosotros mismos. Amén. Los 12 apóstoles eran tan defectuosos como usted y como yo, pero conquistaron el mundo entero con el mensaje del Señor. Amén. Si ellos pudieron hacerlo con sus defectos, con un Pedro cascarrabia, con un Juan, ¿cierto?, cambiante, con un Mateo que nadie lo quería, que era un traidor para la patria, con un Pablo que asesinaba a cristianos, con un Pablo que decía, cuando yo quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Sí, hermano. Porque ellos entendían que el sumo sacerdote es el perfecto. Y los sacerdotes, aun con sus defectos, podían servir en el tabernáculo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Con esto ya estoy terminando. Claudito, ¿dónde está Claudito? Claudín. Desde otro punto de vista, como yo les decía, para servir en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde el Señor se revelaba, el sumo sacerdote tenía que ser perfecto. Escuche, ¿cuáles eran los defectos que el Señor no permitía para que pudieran entrar al lugar santísimo? ¿Ya? Porque estos son los defectos que muchas veces están en nosotros y no nos permiten, ¿ya?, tocar, ver, vivir la gloria de Dios en el lugar santísimo. Mire, defectos que no permitían que los sacerdotes pudieran servir en el lugar santísimo, ¿ya? Estos defectos no permitían que el sacerdote pudiera tener un contacto directo con la gloria de Dios. Amén. Miren cuáles eran estos defectos. El cojo. El cojo. El sacerdote que era cojo no podía entrar al lugar santísimo. No tenía acceso al lugar de la gloria de Dios. Y escuche, porque no solamente hay cojera física, sino también cojera espiritual. ¿Sabe por qué usted y yo muchas veces no vivimos la gloria del lugar santísimo? Porque somos literalmente unos cojos espirituales. ¿Cuál es el cojo espiritual?
el que le cuesta avanzar, el que le cuesta caminar, el que le cuesta firmar los pasos, el que duda de dar pasos, el que da pasos tan lento, hermano, tan lento, que muchas veces se detiene para seguir avanzando. El cojo, aquel que no avanza rectamente, aquel que no camina correctamente. Si usted tiene ese defecto, hermano, usted no va a poder entrar al lugar santísimo. El cojo es ese que duda de dar pasos de compromiso, pasos de responsabilidad. Dile al que está a tu lado, deja de ser un cojo. Ese que siempre duda, ¿me comprometo o no? ¿Hago el discipulado o no? ¿Sigo yendo o no? Póngame atención. Debemos dejar de cojear para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Póngame atención. Otro defecto. ¿Quién se imagina cuál? ¿Quién leyó la porción? El ciego. El ciego no puede entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es el ciego? El que no ve. Y usted tiene que entender que al igual que el cojo, usted puede tener una vista física, pero puede estar ciego en el espíritu. Puede estar totalmente cegada su vista espiritual. Por eso cuando Jesús sanó al ciego, ¿qué fue lo primero que él restauró? Su vista espiritual. El ciego dijo, veo a los hombres como árboles. Porque la Escritura dice que los hombres son como árboles. Porque como le digo, usted puede ver correctamente con su ojo físico, pero en el espíritu usted puede ser un ciego. Y el defecto de la ceguera no permitía a un sacerdote entrar al lugar santísimo. Poco importa que tus ojos naturales estén en su mejor estado si tus ojos espirituales están cegados. Josué y Caleb fueron enviados a espiar la tierra prometida. Fueron con 10 espías más. Y cuando miraron la tierra, escuche bien, todos vieron gigantes amenazantes. Todos vieron lo mismo. Pero Josué y Caleb dijeron, los comeremos como pan. Los 10 espías dijeron, no, mejor nos quedamos aquí en el desierto. Nos van a comer, nos van a hacer pedazos, es verdad. La tierra es buena, fluye leche y miel, es verdad. Pero hay gigantes. Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Sí, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Sí, el ciego espiritual, lo único que ve son problemas, son gigantes. Pero alguien que es sano en su vista física sabe en qué Dios ha creído. Decía el salmista, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Dios.
mis ojos pueden ver una cosa, pero en el espíritu yo entiendo otra. El médico puede ver una cosa, pero el espíritu ve otra. Por eso es que no vemos esa gloria del lugar santísimo, porque estamos ciegos. ¿Quién se acuerda del profeta Eliseo con su siervo Giesi? Los enemigos de Israel sitiaron la ciudad. Y Giesi llega corriendo donde su profeta, donde su maestro Eliseo. Y le dice: Eliseo, estamos perdidos, sitiaron la ciudad. Y Eliseo se levanta y dice: Giesi. Pero, profeta, ¿por qué estás tan tranquilo? Un ejército entero acampa a nuestro alrededor. Giesi. Tú no estás mirando con los ojos del Espíritu. Y dijo el profeta: Señor, ábrele los ojos a este. Y cuando Giesi abrió los ojos, ¿sabe qué es lo que vio? Millares, ejércitos de ángeles alrededor de él. Pero vivimos como el Giesi, amedrentado. Hoy voy a orar: Señor, abre los ojos a tus hijos para que vean que aunque la realidad física dice algo, en el espíritu el Señor está contigo, está obrando a tu favor. Millares de ángeles están armados, listos para salir a la batalla. Todas estas cosas hacían que los sacerdotes, hermanos, se ausentaran de su función. La iglesia no puede funcionar con un sacerdocio ausente. Porque si no hay sacerdocio activo, nadie puede servir. No hay fuego, no hay altar, no hay arca del pacto. Identifique usted sus vínculos, sus emociones, su cojera, su ceguera, lo que sea, y póngalo en las manos del Señor. Si no había sacerdocio en el tabernáculo, no había fuego de Dios. Si su sacerdocio tiene pausa, hermano, no va a haber fuego de Dios constante en su vida. Cuando usted toca a los muertos, cuando sus emociones lo dominan, su sacerdocio tiene pausas. Póngase de pie. Comienza a orar ahí en su puesto. Usted audítese, usted analícese. Usted sabe lo que está fallando. Que tus defectos no te limiten. Porque hay un solo sumo sacerdote que es perfecto. Jesús. Vamos, comienza a orar con su palabra.